Bienvenido nuevamente a un video más del canal. Mi nombre es Elibar Largo y en este video vamos a aprender a usar la interfaz funcional Predicate en Java. Vamos a realizar ejemplos prácticos de tal manera que se pueda entender de mejor manera. Antes que nada vamos a realizar o a revisar lo que es la parte teórica para poder entender y poder ir a la práctica sin ningún problema. La interfaz funcional Predicate en Java es una característica de la programación funcional que viene en el JDK 8 de Java, entonces es imprescindible para poder realizar esta sesión, este laboratorio, tener instalado el JDK 8 de Java o superiores para que podamos hacer los ejemplos de mejor manera. Antes que nada, hay algunos videos en los que hemos trabajado en sesiones anteriores y que tienen que ver con la programación funcional, con las interfaces funcionales, con el tema de las expresiones lambda, que los puedes revisar para poder entender de mejor manera y que quede claro este ejemplo en el que vamos a utilizar la interfaz funcional Predicate. Bien, entonces vamos a ir al objetivo de esta sesión y el objetivo es aprender a utilizar la interfaz funcional Predicate en Java. Como siempre vamos a hacer una parte teórica y luego una parte práctica. Entonces vamos a ver primeramente qué es un predicado. Un predicado no es más que una expresión que evalúa o que se evalúa a verdadero o falso. Como ya habíamos visto en videos anteriores con las interfaces funcionales function, bifunction, estas reciben parámetros. Asimismo, la interfaz funcional predicate recibe lo que se conoce como un predicado, que vendría a ser la expresión que quiero evaluar, y nos retorna un valor true o false de acuerdo a la evaluación de esa expresión. En Java se utiliza la interfaz funcional predicate para representar predicados. Entonces, por lo general, vamos a encontrar no como expresiones lambda, sino como predicados que vamos a evaluar utilizando la interfaz funcional predicate. Luego, bueno, vamos a revisar algo de la interfaz funcional. Por ejemplo, esta interfaz funcional, al igual que todas las interfaces funcionales que vienen en el JDK de Java 8, están en el paquete java.util.function. Entonces, cuando nosotros vayamos a utilizar o a implementar estas interfaces funcionales, debemos importar ese paquete para no tener ningún problema. Además, como todas las interfaces funcionales, esta interfaz tiene un único método abstracto que se llama test y recibe como parámetro un genérico que se representa como t. Este genérico puede ser cualquier expresión que nosotros quisiéramos evaluar, y pues ya una vez implementado el método, lo que nos va a devolver es un valor booleano que sería true o false. Bien, y ya para finalizar, también nos dice que los predicados pueden ser expresiones lambda, es decir, podemos pasar como parámetro una expresión lambda, o a su vez podemos pasar un predicado, que ya lo veremos más adelante cómo se forma un predicado, o también nos dice que podemos utilizar referencias a métodos. Eso todavía no hemos visto, lo veremos en los siguientes videos, pero también vamos a realizar algunos ejemplos sobre lo que son las referencias a métodos. Finalmente, el uso que se le da a la interfaz funcional predicate es para filtrar colecciones de datos. Siempre cuando tengamos un problema de filtrado o quisiéramos filtrar una colección de datos, nos va a servir puntualmente la interfaz funcional predicate. En la parte de abajo tenemos una imagen en la que se muestra la interfaz funcional predicate y su método test, que en este caso recibe como parámetro un genérico y devuelve un valor booleano de acuerdo a la evaluación del predicado. Entonces, entendido un poquito esto, vamos a ir a la parte práctica y vamos ya a realizar un ejemplo para poder entender de mejor manera. Bien, entonces aquí yo tengo ya configurado el IDE. Hemos estado trabajando en videos anteriores ya con esta configuración. Yo tengo Spring Tool Suite y también tengo el JDK 17 de Java. Como te mencionaba, hay algunos videos que hemos visto anteriores a este en los cuales se encuentra más información, más ejemplos de la programación funcional, y también se encuentra la configuración del entorno de trabajo para poder hacer los ejemplos y que no tengamos ningún problema. Entonces bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a File, vamos a New y vamos a Java Project. Aquí vamos a crear un nuevo proyecto, le vamos a dar un nombre. El nombre del proyecto le vamos a dar Predicate, vamos a darle Finish y vamos a crearnos una nueva clase. Vamos a abrir el proyecto, vamos al directorio Source y vamos aquí a darle clic derecho y a crear una nueva clase. Vamos a la opción que dice Class y vamos a crear una nueva clase. Esta clase nos va a permitir poder ejecutar una aplicación en Java. Para eso tenemos que
darle check en el método public static.main y luego vamos a darle un nombre a la clase. Entonces vamos a decirle que esta clase se va a llamar predicate implementation. Entonces ponemos implementation y le vamos a dar finish. El paquete lo toma por defecto al nombre del proyecto, entonces vamos a darle únicamente finish. Bien, entonces ya tenemos aquí nosotros nuestra clase que tiene un método estático, que es el método estático bootmain, que nos permite poder ejecutar código Java y poder arrancar una aplicación. Entonces aquí vamos a hacer algo sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Para poder entender la interfaz funcional predicate, vamos a crear una lista de números y vamos a imprimir todos aquellos números mayores a 10. Entonces para esto vamos nosotros primeramente a generar una lista de números. Bien, entonces lo primero que vamos a crear es una lista de números. Para esto vamos a utilizar la interfaz list, vamos a poner list, vamos a poner la apertura y cierre de los operadores de diamante y vamos a decir que esta lista va a ser o va a contener un tipo de datos integer. Entonces aquí ponemos el tipo de dato que va a contener mi lista. Le voy a decir que a la referencia al nombre de la lista le voy a poner números y le voy a dar una inicialización. Antes que nada voy a la parte de acá y voy a importar del paquete java.util para que pueda utilizar la interfaz list. Y bueno, aquí le voy a dar una inicialización, es decir, le voy a dar los valores a mi lista de números. Entonces voy a utilizar la clase estática arrays. Entonces ponemos arrays, ponemos punto y utilizamos el método asList. En el método asList vamos a ponerle todos los números que yo quiera que tenga mi lista, en este caso mi lista llamada números. Aquí voy a decirle que voy a poner el número 5, voy a poner el número 12, voy a poner el número 8, cada número lo separo por comas, voy a poner el número 15, el número 3 y el número 18. Creo que con esto ya es suficiente para hacer el ejemplo. Entonces aquí lo que tengo es una lista de números de tipo entero e integer. Y vamos ahora nosotros a definir ya el predicado. Entonces aquí vamos a definir, vamos a poner definir el predicado. Entonces aquí vamos a definir el predicado o lo que también se consideraría como la expresión lambda. Entonces vamos a poner aquí que vamos a utilizar la interfaz funcional predicate. Vamos a poner el operador diamante y vamos a decirle que el parámetro que yo le voy a pasar al método abstracto en la implementación va a ser de tipo integer. Entonces vamos a poner aquí integer. Aquí puede ser cualquier tipo de dato. Recordemos que ese método abstracto implementa o define un tipo de dato genérico, lo que quiere decir que yo puedo utilizar cualquier tipo de dato que se pueda usar en Java. Entonces pongo predicate, que es el nombre de la interfaz, pongo el tipo de dato que yo quiero pasarle como parámetro, en este caso va a ser de tipo integer, y le voy a poner el nombre de la referencia para hacer la implementación de la expresión lambda en este caso. Entonces voy a poner mayor 10. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a imprimir todos aquellos números mayores a 10. ¿Sí? Entonces vamos a decirle que vamos a implementar una expresión lambda. Entonces vamos a recibir un parámetro, vamos a poner la flecha y vamos a poner el cuerpo de la expresión lambda. En este caso, este cuerpo de la expresión lambda es una validación. ¿Qué le voy a decir? Que me valore o me evalúe si el número que yo le paso es mayor a 10. ¿Sí? Entonces pongo n, que es el parámetro que recibo, y mayor a 10. Entonces aquí lo que va a hacer es a evaluar. Pongo punto y coma, aquí me va a dar error porque tengo que importar la interfaz funcional predicate. Entonces importo de java.util.function, esto habíamos visto ya en las diapositivas, y entonces una vez que importo el paquete ya no tengo ningún problema. Entonces aquí lo que mencionaba es que estoy definiendo una expresión lambda en la cual hago una validación. Recordemos que predicate evalúa la expresión y nos devuelve true o false. Entonces de acuerdo a ese true o false que nos devuelva, yo voy a hacer una impresión por consola. En este caso voy a imprimir todos aquellos números que sean mayores a 10. Aquí cuando se evalúe la expresión, vamos a evaluar por cada número que tengo acá, vamos a ir evaluando si el número que está en la lista de números es mayor a 10, entonces lo voy a imprimir. Esto no imprime, ojo, no es la impresión como tal aquí.
sino que únicamente es la evaluación. Entonces ya cuando tengo yo la expresión lambda con la evaluación, lo que voy a hacer es ya la implementación, voy a mostrar por consola todos aquellos números mayores a 10. ¿Qué es lo que hago aquí? Primeramente voy a poner un mensaje por la consola y voy a decir números mayores a 10, y más abajo voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo una lista de números, entonces voy a poner números, voy a trabajar sobre esa lista y voy a utilizar lo que son los stream, que también es una característica del JDK8 en Java, y estos stream nos permiten hacer recorridos sobre colecciones que también veremos un poco más adelante, pero bueno, de momento vamos a decirle que a esta lista de números, entonces pongo punto y utilizo el método stream. ¿Qué es lo que hace stream? Es convertir esta lista a un flujo de datos. Con este flujo de datos yo puedo trabajar con algunas funciones o métodos, en este caso con el método filter. El método filter, entonces aquí pongo números.stream, lo convierte a un stream, que también eso ya veremos más adelante los streams, pero vamos a poner stream punto y aquí hay un método que se llama filter. Entonces este método filter recibe un predicado, entonces voy a ponerle apertura y cierre de paréntesis y automáticamente, como ya tengo acá arriba un predicado, automáticamente ya lo toma. Y aquí el predicado que le estoy enviando es mayor a 10. ¿Qué es lo que va a hacer este predicado? Es evaluar si el número de la lista de números, valga la redundancia, es mayor a 10. Entonces me va a devolver true o false. Ahora bien, yo puedo aquí concatenar un montón de cosas. Esto es chévere y esto también nos trae en lo que son los streams. Aquí yo puedo concatenar directamente la impresión. Yo podría, por ejemplo, aquí poner punto y coma y digamos que recibir en otra lista todos los números mayores a 10. Con esta instrucción yo estoy obteniendo únicamente los números mayores a 10 porque le estoy aplicando el predicado a la lista de números. Pero yo también puedo imprimir directamente aquí todos esos números. ¿Cómo lo hago? Utilizando un método que se llama forEach. Vamos a poner aquí forEach. Y este método forEach también recibe una expresión lambda. Entonces vamos a implementar dentro del método forEach la expresión lambda. Ya habíamos visto cómo es la característica, cómo es la estructura de una expresión lambda. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a pasarle un parámetro número, pongo la flecha y pongo apertura y cierre de llaves. Y aquí le voy a decir que haga un sysout de número. Entonces con esto lo que está haciendo aquí, bueno, primeramente estamos pasándole la lista de números a stream para poder crear un flujo de datos y poder aplicar ciertas cosas de la programación funcional. Aquí utilizamos el método filter, aquí le pasamos el predicado. Este predicado lo que hace es evaluar si n es mayor a 10. ¿Qué va a ser n? N va a ser cada uno de los números que existen en la lista. Y en este caso, si es que es, me va a devolver un true. Entonces, cada vez que me devuelva un true, va a ser una impresión, porque aquí tengo luego el método forEach, que es el método forEach también es una interfaz funcional. Y esa interfaz funcional lo que hace es recibir una expresión lambda, que en este caso es la impresión del número que haya pasado la evaluación a true. Entonces voy a guardar, voy a darle clic derecho, voy a darle run as y voy a darle Java Application. Entonces por consola vamos a ver que en la parte de acá abajo nos dice el mensaje números mayores a 10 y nos lanza los números que son mayores a 10. Entonces de esta manera nosotros podemos trabajar con los predicados, con la interfaz funcional predicate, y podemos por ejemplo hacer desde lo más básico, que es filtrar un conjunto de datos. Y ahora vamos a hacer un poquito algo más complejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a filtrar un conjunto de nombres, una lista de nombres. Entonces lo que vamos a hacer ahora es a crear una nueva clase. Vamos a crear una nueva clase llamada personas. Entonces vamos a darle clic derecho en el paquete predicate, vamos a darle new y vamos a ir a la opción de class. Aquí en class vamos a crear una nueva clase, le vamos a llamar persona, vamos a darle finish. Y esta clase persona vamos a darle dos atributos. Vamos a darle un atributo que va a ser el nombre y un atributo que va a ser la edad. Entonces aquí vamos a poner, esto va a ser privado, va a ser de tipo string. Y le vamos a dar un nombre a esa variable que justamente es nombre, porque es el nombre de la persona.
Luego vamos a poner otro atributo más. Este atributo va a ser de tipo integer o puede ser también int y va a ser la edad. Entonces tenemos aquí una clase persona que tiene dos atributos. Vamos también a crear un constructor y vamos a también a crear los getter y los setter. Esto lo podemos hacer manual, pero vamos a hacer uso del IDE y el IDE ya nos proporciona esa funcionalidad de crear automáticamente los getter y setter y también el constructor. Entonces por esto yo voy a darle clic derecho dentro de la clase, voy a ir a source y voy a ir aquí a la opción donde dice constructor. Voy a generar primero el constructor. Me dice aquí si quiero generar el constructor con parámetros o sin parámetros. Yo si quiero con parámetros, que son los atributos de la clase. Le voy a dar generate y ya tengo aquí el constructor. Hasta ahí todo bien. Luego voy a generar los getter y los setter para poder utilizar u obtener los atributos que son nombre y edad. Entonces voy a darle clic derecho, voy a darle source y voy a darle en donde dice generate getter and setters. Aquí le digo que quiero ambos atributos, edad y nombre, y le doy generate. Bien, entonces aquí hasta aquí tenemos todo ok, tenemos los getter y los setter y tenemos también el constructor. Finalmente lo que voy a hacer es a sobreescribir el método toString. ¿Por qué utilizamos el método toString o vamos a sobreescribir el método toString? Es para mostrar la información como un todo del objeto. En este caso, si yo quisiera obtener algún atributo del objeto, tendré que hacer referencia a su atributo. Pero yo con el método que voy a sobreescribir, el método toString, puedo hacer una impresión directamente del objeto para que me imprima los atributos que yo quiero. Entonces aquí voy a darle también clic derecho, que esto lo vamos a hacer mediante el IDE. Voy a source y voy a la parte donde dice generate toString. Entonces aquí me dice que si quiero generar con los campos nombre y edad, puedo yo solo generar con un solo atributo, pero le digo que quiero con ambos atributos, con ambos nombres. Le voy a dar generate y entonces lo que hace es mostrar los atributos que tiene esta clase. Entonces en este momento, como mencionaba, si yo le doy un print al objeto como tal, va a imprimir esta parte de acá. Y esto es para poder nosotros visualizar el filtrado que vamos a hacer mediante el predicado. Entonces guardamos y tenemos una clase persona. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a validar las personas que tengan un cierto rango de edad y también voy a validar las personas que inicien con un carácter en especial en su nombre. Entonces vamos un poquito más abajo de lo que habíamos hecho anteriormente. Estamos en la clase predicate implementation. Vamos nosotros en primera instancia a definir una lista de personas. Entonces vamos a poner que vamos aquí a crear una lista de personas y eso es muy imprescindible porque, como mencionaba, los predicados se utiliza siempre para lo que es el filtrado, para hacer cosas que tienen relación con colecciones, con listas. Entonces por eso siempre nos basamos en ejemplos basados en listas. Entonces aquí vamos a crear una nueva lista. Vamos a crear una lista. En este caso hacemos referencia a su interfaz, de la interfaz list, ponemos los operadores de diamante y vamos a decirle que vamos a tratar una lista que guarde objetos de tipo persona. Entonces ponemos la definición, vamos a poner la referencia que le vamos a llamar persona o podemos ponerle lista personas y vamos a poner que esto va a ser igual, o más bien dicho, vamos a asignarle a esa lista de personas lo siguiente. Vamos a utilizar el método arrays.asList y le vamos a ir pasando, vamos a ir creando los objetos de tipo persona para que pueda inicializarse esta lista. Entonces ponemos apertura y cierre de lo que son los paréntesis y vamos aquí a ir declarando una a una las personas, los objetos de tipo personas para llenar nuestra lista. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner new, vamos a poner persona, vamos a crear el constructor. Ese constructor, bueno, aquí le ponemos punto y coma, si no solo ponemos coma para la siguiente persona, pero aquí nos dice que nos da un error porque ese constructor no existe. Recordemos que el constructor de persona tiene dos atributos, entonces tenemos que hacer coincidir el constructor que tenemos nosotros en ese momento. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner un nombre de persona, vamos a llamarle Ana y va a tener una edad de 25 años. Si quiero poner más información le pongo una coma y voy creando los
diferentes objetos persona. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decirle que voy a crear un nombre de persona que es David, y este señor David tiene 20 años. Luego creo otro objeto de tipo persona, new persona. A este objeto, a este nombre de persona le voy a llamar Pedro, y él va a tener 25 años. Vamos a crearnos otro objeto que le vamos a llamar Alejandro, y él va a tener 19 años. Creo que con esto, con esta lista ya es suficiente. Podemos agregarle si queremos más personas, pero con esto, para el ejemplo, creo que es suficiente. Bien, entonces una vez tenemos aquí ya la lista de personas, lo que vamos a hacer es definir un predicado para hacer un filtrado. ¿Qué es lo que voy a hacer en este filtrado? Voy a imprimir aquellas personas que tienen mayor a 18 años, y voy a imprimir aquellas personas que su letra de su nombre empieza con A. Y aquí, bueno, voy a poner una persona más porque necesito que haya una persona con edad menor a 18 años. Entonces aquí ponemos el nombre de Diana, que tenga 18, y también aquí voy a ponerle a Alejandro, que también tenga 16. Ya, y aquí a Diana vamos a ponerle 19, y aquí en vez de Diana vamos a ponerle mejor el nombre de Amelia para que se visualice mejor el ejemplo. Vamos a ponerle Amelia con 19 años, Ana con 25 y Alejandro con 16. Entonces vamos a guardar, y como mencionaba, vamos aquí a definir ya nuestro predicado. Entonces nuestro predicado lo que va a hacer, en resumidas cuentas, es a evaluar, o más bien dicho, va a filtrar lo que son las personas mayores a 18 años, voy a poner aquí años, y que la letra con la que inicie su nombre sea una letra A. Entonces ya estamos claros. Vamos a filtrar aquellas personas que sean mayores a 18 años y que la letra con la que inicie su nombre sea una A. Entonces vamos a crear nuestro predicado. Vamos a crear aquí el predicado, y siempre tenemos que hacer referencia a la interfaz funcional, que es predicate. Vamos a poner aquí que nuestro predicate, el parámetro que va a ingresar, va a ser un objeto de tipo persona. Entonces aquí vamos a poner persona. Vamos a trabajar sobre una lista de personas, y vamos aquí a poner un nombre al predicado. En este caso vamos a ponerle mayor 18, y vamos a ponerle la A, porque vamos a buscar también a filtrar los nombres de personas que inicien con la letra A. Ponemos igual, y aquí vamos a definir nuestra expresión lambda, y vamos a definir cuáles serían los requisitos para que en este caso el predicado nos devuelva true. Entonces vamos a poner aquí que vamos a pasar un objeto de tipo persona, vamos a poner la flecha, vamos a poner punto y coma, voy a hacer un poco más abajo para que se pueda ver de mejor manera. Y entonces, como paso como parámetro un objeto de tipo persona, yo acá dentro en la parte del cuerpo de la expresión lambda puedo definir cualquier cosa con ese objeto de tipo persona. Entonces voy a decirle que en primera instancia del objeto persona obtenga el atributo getEdad, o más bien dicho, el método getEdad, que me va a devolver la edad, y le voy a decir que primeramente validemos que todas las personas sean mayores a 18 años, hable mayor o igual a 18 años. Y también le voy a decir con el operador AND, le voy a decir que también me valide aquellas personas que inician con, que su nombre inicia con la letra A. Entonces aquí pongo persona, pongo punto y pongo get nombre, está por acá, para obtener el nombre, y pongo punto y utilizo el método que se llama starts, que está por aquí, starts with. Entonces pongo starts with y le digo que me valide todos los nombres que empiezan con la letra A. Entonces aquí le subo el punto y coma
y voy a guardar. Creo que me da igual si la pongo un poquito más acá. Listo. Voy a guardar. Bien, entonces aquí tenemos ya nuestro predicado. ¿Qué es lo que hace nuestro predicado? Básicamente lo que hace es, mediante una implementación de una expresión lambda, hace que reciba un objeto de tipo persona, y en el cuerpo de la expresión lambda lo que hacemos es validar que todas las personas tengan una edad mayor o igual a 18 y todas las personas cuyo nombre empiece con la letra A. Entonces cuando haga la evaluación de este predicado nos va a devolver true o false de acuerdo a la lista de personas que tengamos en este momento en nuestra variable lista de personas. Ahora lo que voy a hacer es ya la impresión. Entonces aquí voy a mandar por consola un mensaje que diga lista de personas mayores a 18 años. Bueno, mi teclado está en inglés y no puedo escribir la ñ, y que su nombre empiece con la letra A. Listo, entonces vamos ahora a hacer ya la impresión de esos nombres, porque únicamente el predicado lo que hace es devolver true o false de acuerdo a la evaluación, no hace la impresión, como si hacíamos nosotros en las interfaces funcionales anteriores, como por ejemplo bfunction o function que hemos utilizado. Pero acá lo que hace es devolverme true o false de acuerdo a una evaluación. Entonces vamos en este momento a utilizar la lista personas. Ponemos lista personas, ponemos punto, tenemos que crear un flujo con el método stream, ponemos punto y utilizamos el método filter. El método filter recibe un predicado, ponemos apertura y cierre de paréntesis, y como ya tenemos acá arriba un predicado, automáticamente lo toma y lo pone. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a filtrar toda la lista de personas de acuerdo a ese predicado. Y entonces yo también directamente aquí puedo ya hacer la impresión mediante un for each. Entonces pongo for each, y en este for each, que también es una interfaz funcional, yo puedo implementar una expresión lambda directo, y en esa expresión lambda lo que voy a hacer es la impresión de cada una de las personas que cumplen con ese requerimiento. Entonces voy a poner aquí persona filter para darle otro nombrecito diferente. Pongo la flecha, pongo apertura y cierre de paréntesis, pongo un sysout, y aquí voy a poner persona filter. Esto es porque nosotros hemos definido nuestro método o sobrescrito nuestro método toString, que es un método de la clase Object y que todas las clases en Java heredan de Object, entonces podemos sobrescribir ese método. Entonces aquí pongo person filter y me va a imprimir todas aquellas personas que cumplen con esa característica. En este caso lo que haría es imprimir Amelia y también imprimir Ana, porque Amelia y Ana tienen una edad mayor a 18, mayor o igual a 18. También cumple con el requisito de que su primera letra sea la A. Aquí también entraría en ese contexto, también entraría Alejandro, pero Alejandro tiene 16 años, entonces él no lo va a tomar para la impresión. Entonces vamos a guardar, vamos a darle clic derecho, vamos a darle Run As, Java Application, y en este caso vemos en la parte de acá abajo que nos dice lista de personas mayores a 18 años y que su nombre empiece con letra A. Entonces aquí tenemos persona, nombre, edad. En este caso Ana, Amelia cumplen con el requisito de que su primera letra es la A y que tienen una edad mayor a o igual a 18 años. Entonces de esta manera hemos visto cómo implementar lo que son los predicados con la interfaz funcional predicate. Hemos visto que es súper fácil, ya entendiendo lo que es las expresiones lambda. Es muy fácil la implementación de los predicados y son muy útiles para el tema de filtrado cuando utilizamos colecciones de datos. Bien, entonces, si te ha servido este video, te pido le des me gusta, te suscribas al canal y compartas para que otras personas puedan también aprender el tema de la programación funcional en Java. Por esta clase nos quedamos a este punto y nos vemos en el siguiente video.